Efectivamente, ¿cómo uno no se convierte en un motorizado hijo de puta? Yo tengo ya mucho tiempo pensando cómo expresar esta idea porque considero que es bien difícil uno tener moto y no convertirse en un hijo de puta. ¿A qué me refiero con esto? A que la moto tiene tanto sentido de individualidad y la moto tiene tanto sentido de libertad que es muy fácil para uno convertirse en un individuo ajeno a la sociedad, ajeno a las leyes, ajeno al bien común, ajeno a todo lo que tenga que ver con una convivencia. Yo creo que es algo que cuando uno es motorizado, cuando uno es motero en cualquier parte del mundo, es algo que se convierte en una cosa bien tentadora. Esto lo podemos ver desde cómo funcionan los videos de los motorizados en Brasil, en Asia, en Latinoamérica. Es decir, hay una tendencia, hay una facilidad para el motorizado de convertirse en un individuo que puede poner su vida y la de los demás en riesgo y que eso está ahí dado como para que uno lo agarre por la mano si uno quiere. Entonces, ¿por qué llevo tanto tiempo pensando en cómo no ser un motorizado hijo de puta? Porque esto es algo que también para mí ha sido una intriga y ha sido una dificultad. Y después de alrededor de 2 años pensando en esto, creo que por fin tengo algunas ideas que nos pueden ayudar a todos a no ser un motorizado hijo de puta. Un motorizado que ponga su vida en riesgo, que sea un fastidio para la sociedad y que se convierta en el chivo expiatorio de todos los males culturales, sociales y automovilísticos de una urbe. ¿Ok? ¿Cómo logramos que los motorizados dejen de ser el lugar donde la gente proyecte todas sus cosas horribles que piensan de la sociedad? Porque a veces los motorizados también somos un lugar en el cual actuamos y somos todas aquellas cosas horribles para una sociedad. Tengo varias ideas al respecto de cómo combatir este mal que voy a ir poniendo sobre la mesa y explicando. La primera idea, que yo creo que es relevante, es la idea del anonimato versus la individualidad. Yo creo que en la medida en que uno sea un motorizado más anónimo, uno tiene mayores facilidades para ser un hijo de puta. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy importante entender que el ser un hijo de puta no lo considero algo que uno haga por elección, ¿ok? O no solo como elección, o no solo como un acto voluntario, sino como elementos en la vida que facilitan que uno se convierta en uno. Yo creo que uno de los elementos en la vida que más facilitan que uno se convierta en uno es el elemento del anonimato. Es decir, en la medida en la cual uno se pueda volver algo homogéneo con los otros motorizados, que uno se vista igual, que uno tenga la misma moto, que uno tenga el mismo casco, hasta que uno se difumine entre los demás, así como hacen las cebras. Fíjense que las cebras tienen un sistema de camuflaje en la naturaleza que no es congruente con su ambiente. Es decir, la cebra su camuflaje es en blanco y negro. La naturaleza en la que vive o es verde, o es marrón, o es azul. ¿En qué medida que una cebra sea blanco y negro lo camufla? Bueno, porque el sistema de camuflaje de las cebras funciona es en relación a otras cebras. La idea es que los depredadores no puedan discriminar cuál es la cebra que está caminando raro, cuál es la cebra que está enferma, cuál es la cebra que es más débil, para que la puedan separar del grupo y poder comerse. Si las líneas de la cebra se difuminan entre las otras líneas de las cebras, los depredadores no pueden conseguirlas. ¿Okay? La manera en que se descubrió esto fue bastante interesante. Habían unos investigadores, etólogos, que querían entender el comportamiento de las cebras, pero cuando las estaban investigando se daban cuenta que, se confundían con las otras cebras y no podían seguirle la pista a una en particular. Por lo que agarraron y marcaron con pintura a una de estas cebras para poder estudiarla. Pero se dieron cuenta que todas las cebras que marcaban con pintura, esas cebras terminaban siendo atacadas por un depredador y terminaban siendo comidas y tenían que volver a empezar.
Y para ellos, este fue el momento de eureka. Ah, claro, así como nosotros tenemos que marcar la cebra para poder fotografarla, para poder seguirla, los depredadores hacen lo mismo. El camuflaje de las cebras funciona en relación a otras cebras. Que uno se confunda cuál es la cebra que uno está buscando, o cuál es la cebra o el motorizado que a nosotros nos hizo algo, y cuál es el resto de los motorizados. Fíjense que en algún momento en Venezuela había una suerte de meme cultural o meme noticiero que nos hablaba que todos los motorizados tenían el mismo uniforme. Eran personas que tenían el mismo modelo de moto, que en ese momento creo que era una Jaguar o era la Vera socialista. Tenían jeans azules, camiseta blanca, gorra y lentes. Esa era en Venezuela en una época la manera en la que se hablaba de, mira cómo se veía el que te robó. Bueno, tenía jean, camiseta blanca, lentes y gorra. Y todos y que berro, pero eso puede ser cualquier persona. Exacto. Entonces, yo creo en la medida en la que hagamos esfuerzos por ser anónimos cuando estemos en la calle, nos facilitamos hacer conductas de riesgo y nos facilitamos hacer conductas inmorales, antisociales o simplemente fastidiosas con respecto al resto de las personas. Yo creo que introducir aspectos que nos den individualidad o que nos diferencien de los otros motorizados es una de las primeras cosas que podemos hacer para no caer en la categoría de ¡ay, estos motorizados hijos de puta! Es decir, ¿en qué medida yo puedo comprar un casco, pintar un casco, ponerle adornos a mi moto o tener una manera particular de moverme en la calle que me dé una individualidad y me diferencie de los demás para que así yo no sienta que a través del anonimato puedo hacer más cosas de las que en realidad están permitidas? Algo así como carnaval. Fíjense que toda la idea de carnaval es que cuando uno se pone una máscara, uno siente que uno puede hacer más cosas, hasta más cosas que están prohibidas. Esto es algo que también pasa en el mundo del Internet. En la medida en que el Internet es anónimo y uno puede tener una cuenta de redes sociales anónima, uno se puede permitir ser más agresivo, insultar más, meterse más con la gente, decir cosas más horribles, porque uno no es un individuo que tiene que responder, uno es algo anónimo que forma parte del conglomerado y que no tiene que responder por sus actos. Entonces, yo creo que es importante meter algún tipo de individualidad. No quisiera que con esta idea esto se convirtiera en un problema económico. Hey, pero yo no tengo plata para comprarme un casco en particular, o yo no tengo plata para ponerme adornos a la moto. Realmente la moto es algo que yo utilizo, es un instrumento de trabajo. Eso no significa que uno no se pueda diferenciar o que uno no pueda mantener una individualidad. Uno tiene cierto tipo de bolso, cierta manera de pararse, cierta manera de estar en el mundo, que definitivamente a uno lo puede diferenciar, y esto lo mezclo con la siguiente idea. Hay toda una cosa, así como vimos el anonimato versus la individualidad, hay toda una cosa de la caballerosidad versus el malandraje. Es decir, una manera de diferenciarse es actuar como un motorizado que no es igual que los otros motorizados. ¿Y a dónde voy con esto? Hay un acto muy placentero en ser malandro, ¿ok? Hay una cosa demasiado placentera en comerse la luz de un semáforo, en montarse en una acera, en tocarle corneta y pasarle a alguien por la derecha, en meterse entre los carros. Hay una cosa muy, muy placentera en esto, y el que no admita que hay algo muy placentero en eso, o es que es algo que nunca ha experimentado, o es una persona que constantemente le está mintiendo a los demás y se está mintiendo a sí mismo. ¿Por qué hay una cosa tan placentera en el malandraje? Porque genera una suerte de adrenalina, genera una suerte de sensación de poder, de libertad, que uno está por encima de los demás. Cuando uno se está comiendo una luz, uno se siente como, ay, mira, la ley es para los demás, pero no es para mí, como aquella famosa frase de Juan Vicente Gómez, pero que se le atribuye a distintos líderes totalitarios a lo largo de Latinoamérica. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Es decir, cuando uno se come la luz, cuando uno se monta en la acera,
cuando uno hace cualquier cosa de ese estilo que podríamos meter en la categoría de estar malandreando, esa es una sensación súper placentera, uno siente la adrenalina, uno siente que está por encima de los demás, uno siente que se abre un camino distinto, uno siente que es único, que es diferente, que puede hacer cosas que los demás no pueden hacer. Esa sensación tan placentera, yo creo que la podemos obtener de otros medios, como puede ser el medio de la caballerosidad. ¿A qué me quiero decir con esto? Así como es placentero comerse una luz y que la gente lo mire y lo insulta a uno y uno haga ¡ah! Y siga su camino, también hay una cosa muy placentera en darle paso a la gente, en pararse en algo peatonal donde no se para todo el mundo y pararse, detener el tráfico y permitir que una vieja cruce la calle, que una señora embarazada, que una señora con un bebé cruce la calle. La gente te mira con una sorpresa de: Berro, este motorizado me está dando paso. Berro, este motorizado está siguiendo las normas. Berro, este motorizado está siendo un buen ciudadano. Eso genera una suerte de escudo en el que la gente te mira y uno se siente literal con mucha adrenalina, uno se siente como un hombrezote, uno se siente que está por encima de la sociedad, pero de maneras que son más inesperadas y menos riesgosas que a través del malandraje. Que esto yo lo uniría con la idea de anonimato versus individualidad, que es algo que tiene que ver con, en la medida en que uno tenga una moto y que uno sea un motorizado que se diferencie de los demás, literal la gente se detiene a verte. La gente te toma en cuenta. Fíjense como en estos primeros capítulos de este podcast hablamos de la idea de los ruidos que tienen que hacer los motorizados para que los otros vehículos lo vean y sepan que ellos están ahí para que nadie los choque ni les pase por encima. Una manera de lograr esto sin hacer ruido y sin ser fastidioso es a través de la idea de la individualidad, la diferencia y la caballerosidad, o la idea de ser un buen ciudadano. Es decir, cuando uno está en la calle y uno ve a una chama manejando una scooter con unas orejitas, o a un bicho manejando una moto que la puso bella, le puso calcomanías, le puso dibujitos, le puso cosas, o tiene un bolso en particular, o tiene un adorno particular en la moto, uno lo ve y uno lo tiene presente. Es decir, ese motorizado no pasa a ser parte del conglomerado de los otros hijos de puta que están en la calle y que los carros le tienen rabia, que los peatones le tienen rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino pasa a ser algo distintivo que uno reconoce y que de repente empieza a ser parte del ecosistema urbano de una manera mucho más agradable. Entonces, además de uno garantizarse una individualidad, yo creo que algo que puede facilitar que uno se convierta en un buen ciudadano es empezar a encontrar el placer de hacer cosas buenas en una calle, en una ciudad, en un país que está acostumbrado a hacer cosas malas. ¿Ok? En un país en el cual uno ve a los policías romper la ley, uno ve a los militares ser déspotas, uno ve a los políticos aprovecharse de su lugar, que uno teniendo todas las facilidades en un país con más del 90% de inmunidad ante la ley, que uno teniendo todas esas posibilidades y todas esas facilidades para ser malo, uno decida pararse y decir: yo hoy voy a ser un buen ciudadano, le voy a dar paso a no sé quién, le voy a avisar a no sé quién que prenda las luces, es decir, me voy a comportar como la persona en el salón de clases que es el modelo de conducta, y que uno pueda encontrar en esas cosas un placer, una adrenalina, una sensación de superioridad, que son todas aquellas sensaciones que genera el malandraje, pero que al mismo tiempo tienen unos beneficios que es que mejoran el ecosistema social y no ponen la vida de uno en tanto riesgo. Y yo me atrevería a decir que con esta idea de cumplir la ley, a veces es tan sospechoso en Venezuela que alguien esté actuando de una manera tan correcta, que eso es algo que se suele celebrar y la gente te suele perdonar muchas cosas si te ve actuando de manera correcta. Ojo, tomando en cuenta cómo son los policías en gran parte de Latinoamérica, si los policías en Latinoamérica ven a alguien cumpliendo mucho la ley, lo van a parar porque es muy sospechoso alguien que cumpla mucho la ley. Es decir,
Fíjense que estamos añadiendo cosas que facilitan que uno actúe como un mal ciudadano o como un mal persona que maneja, o mi palabra favorita, como un hijo de puta, a alguien que no tiene respeto por la vida que le dieron ni por la vida de los demás. Es empezar a ajustar de qué manera, si el contexto nos facilita ser malos ciudadanos, qué adrenalina podemos encontrar en actuar contrario a lo que ese contexto nos fomenta. ¿Ok? Voy a unir esto con la siguiente idea porque me parece que tiene mucho que ver, que es la idea de que el modelo de moto que tengamos facilita o dificulta que uno actúe de ciertas maneras en la calle. ¿Okay? Esto yo lo descubrí y creo que por eso tardé mucho tiempo haciendo este episodio, que es que yo generalmente tenía una moto grande, tenía una moto pesada, tenía una moto multipropósito, pero más tipo enduro, una moto para hacer show, básicamente una moto que no corría, y esa es la moto que yo mantuve gran parte de mi vida, es la moto con la que más tiempo he estado. En algún momento estuve sin moto, estuve en una ciudad costera en Santa Marta, en donde ningún motorizado usa casco y donde todos tienen motos de baja cilindrada que manejan de maneras bastante horribles, ¿ok? De maneras bastante espantosas. Es un fenómeno latinoamericano en general. Y después, cuando regreso a Venezuela, un amigo me presta una moto SBR. Después me prestan una moto tipo enduro y finalmente yo termino comprándome una scooter grande de un motor 250 marca Kaigo, que es una moto un poco más grande. Y yo descubrí los primeros días que yo tenía la SBR, que es una moto venezolana que es básicamente una bicicleta. Es una bicicleta que vibra con un motor que te permite montar esa moto en más de 100 kilómetros por hora, pero que al mismo tiempo la moto no pesa nada, la moto es inestable y la moto entra en cualquier rincón donde la metas. Y además es súper barata. Todos los repuestos son baratos, se consiguen en otro lado. Entonces en realidad no pasa nada si le pasa algo a la moto, porque con menos de $30 puedes arreglar la gran mayoría de los problemas, y $30 puede ser hasta un número exagerado para lo barato que puede ser arreglar esta moto. Cuando yo tuve esta moto, a pesar de que solo la tuve una semana y media, yo jamás había sido tan malandro en la calle. De repente partes de mi vida en la que yo decía, oye, no me voy a meter entre estos dos carros, entre estos dos camiones porque son peligrosos. Tenía la SBR y veía los otros SBR y me metía la moto donde fuera. En la autopista, en vez de manejar en el carril que es el carril de las motos, empezaba a manejar por otros carriles. Recuerdo haberle dado golpes a dos retrovisores, no detenerme a mirar. Es decir, primeras en mi vida que estaba utilizando un casco tipo Sandoval durante mucho tiempo. Le tocaba corneta a la gente, no daba paso. Para mí fue como si estaba poseído. Y qué berro, yo todo este tiempo que fui motorizado nunca se me facilitaba tanto estar malandreando. Pero es que con la SBR es muy sabroso malandrear, ¿ok? Es muy sabroso, es muy fácil. Y eso lo descubrí especialmente después que me compré la scooter, porque es una scooter bastante grande, que esa es una moto con la que es muy difícil malandrear. Es una moto que básicamente uno la tiene que manejar como si fuera un carro, porque también es bastante grande y a veces que pase entre los carros puede ser bastante complicado porque no es la moto más sencilla para maniobrar, ¿ok? Es una moto que está más diseñada para pasear y para estar cómodo, que fue la razón principal por la cual yo la compré. Y ahí descubrí de cómo el tipo de moto que uno tenga facilita la manera como uno se va a comportar en el mundo. Es decir, uno tiene una moto alta con mucha amortiguación que te permita meterte en terrenos difíciles. Esa es una moto con la que va a ser más tentador montarte sobre la acera. Uno tiene una moto finita que sea fácil de reparar, que caiga en todos lados y que se monte en velocidad muy rápido. Esa es una moto que va a facilitar la idea de que uno puede entrar en un accidente y no pasa nada porque eso se va a arreglar facilísimo. Y es una moto que uno siente que tiene el derecho de estar en cualquier sitio. Pensaría lo mismo para las motos de alta cilindrada. Ojo, yo nunca he tenido ni manejado una moto de alta cilindrada, pero uno puede ver cómo la gente que tiene cierto tipo de motos que alcanzan unas altas velocidades en primera, como gente que es propensa a la aceleración.
que es propensa a entrar en mucha velocidad, ¿no? O la gente que tiene motos tipo Chopper, tipo Harley Davidson, vemos que son motos que por el tamaño y la posición, la postura que uno tiene cuando las manejas, son motos que facilitan la idea de que esta gente se crea dueña de la calle. Gente que sienta que todo el carril y toda la calle les pertenece a ellos y les da una sensación de personaje principal de película. Me atrevería a decir que el tema del precio de la moto también es importante en la cantidad de accidentes que uno está dispuesto a tener. Es decir, ahorita que tengo una moto de un poquito más alta cilindrada, que utiliza más aceite, que los repuestos son un poco más caros, dudo cada vez que estoy cerca de cuando me estoy estacionando, cuando la estoy poniendo, de que esta moto no se puede caer. En cambio, en la medida en que uno tenga una moto más barata, creo que uno se facilita la idea de que uno se puede poner más en riesgo porque las consecuencias no son tan grandes. Entonces, nuevamente, no quisiera caer aquí en un dilema económico, que si uno tiene menos economía, tiene mayores factores de riesgo, a pesar de que en cierta medida eso es así, sino me atrevería a decir que si uno ya tiene una tendencia a romper la ley o una tendencia a querer saltarse las normas, podría ser interesante hacer un trato con uno mismo en el cual uno diga, ok, ya que yo tengo esta tendencia, como yo no me quiero morir, como yo no quiero poner mi vida en riesgo y como yo no quiero seguir perjudicando el ecosistema a mi alrededor, voy a escoger un modelo de moto en el cual no sea tan sencillo ser un hijo de puta. ¿Okay? Y esto tiene que ver con entre escoger una moto automática o una moto sincrónica. Esto tiene que ver con escoger el peso de la moto, qué tan caros son los repuestos, qué tan bonita es la moto, qué tanto se diferencia de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pienso que definitivamente el modelo de moto es uno de los factores de riesgo más importantes para este tipo de conducta y que si yo no hubiera tenido la SBR y hubiera entendido lo fácil que es malandrear una SBR en la calle, me hubiera costado mucho, mucho más hacer este capítulo. ¿Ok? Esas son 3 ideas principales que desde el individuo que les quería comentar. Ahora voy a tocar algunas ideas un poco más globales, algunas ideas más sociales o algunas ideas más del contexto que también facilitan ciertas actitudes o conductas de los motorizados. Algo que tenemos que entender es que la moto es una herramienta de poder político. Repito, la moto es una herramienta de poder político. Y antes de hablar específicamente de eso en el caso venezolano, vamos a llevar a esto a otras culturas en el mundo que han utilizado cosas o elementos parecidos a la moto para establecer poderes políticos. Es decir, recordemos las culturas nómadas, es decir, las culturas que no se establecen en un solo sitio, que no tienen que cuidar el sitio en el que viven, que no tienen que generar una agricultura, sino que es gente que llega a un sitio, saca lo que tiene que sacar, come lo que tiene que comer y después se va a otro lugar. Y vamos a utilizar la cultura nómada más grande y más poderosa que ha existido a lo largo de la humanidad, que es el ejército del gran emperador mongol Genghis Khan. Genghis Khan es un tipo que si existiera en la actualidad y fuera un líder totalitario, tendría un ejército de millones de soldados en motos tipo SBR. ¿Por qué? Porque Genghis Khan era famoso por tener un ejército de caballos. ¿Y qué es una moto? Sino un caballo de metal. ¿Ok? Fíjense lo importante que eran los caballos como herramienta de poder político en la antigüedad. Tú podías ser cualquier bicho, un bicho flaco, un bicho que no sabía pelear, un bicho que no era rápido, un bicho que no era inteligente. Pero si de repente montabas a esa persona sobre un caballo, de repente se convertía en algo mucho más riesgoso, en algo mucho más rápido, en algo que podías utilizar para muchas otras cosas, para transportar herramientas, para transportar armas, para lanzar cosas. Una persona normal, parte del promedio, de repente la montas encima de un caballo y se convierte en algo con mucho, mucho más poder. Además, se convierte en algo mucho más escurridizo, ¿ok? Un soldado en batalla, un soldado en la ciudad, un miembro del gobierno que va a pie, es fácilmente reconocible, tú no lo puedes perseguir, uno lo puede traquear. En cambio, el que está sobre un caballo es más difícil de conseguir, es más escurridizo, tiene mayores facilidades de escaparse.
Entonces fíjense que esta cosa de lo nómada y lo escurridizo que se tenía en la antigüedad a través del uso de los caballos como herramienta de poder político, en la actualidad también lo podemos ver con el acto de los motorizados. Es decir, la persona que tiene moto tiene mayores posibilidades de movilizarse a sitios de acceso más difícil, como puede ser montañas más altas, zonas más alejadas de la ciudad, zonas con terrenos riesgosos en los cuales los carros no pueden pasar, o que subir a pie es así una epopeya difícil de lograr. Y al mismo tiempo son más escurridizos, es decir, tú quieres sacar a un político rápido de un lugar, móntalo en una moto, tú te quieres escapar, difumínate entre los motorizados, algo así como lo que pasaba en las primeras películas de Rápido y Furioso, que toda esa gente agarraba sus carros rapidísimos y se escurrían a lo largo de la ciudad, pero no es lo mismo un carro de carrera que llama la atención, que hace ruido, a una moto chiquitica que se puede meter en cualquier esquina y se puede escurrir de todas las situaciones. Que también, y vamos a unir esto con este comentario que le hice del político en moto, el político en moto no solamente es fácilmente escurridizo, puede entrar y salir cuando quiera y dar la sensación de que está en muchos lugares a la vez, sino que los políticos cuando se montan en moto lo hacen con la intención de darle a entender a la gente que ellos también tienen calle, ¿ok? Que ellos también son parte de la calle, que ellos también son parte del pueblo. Mira, yo me monto en moto, yo no soy un cifrino. Entonces también las motos se convierten en un símbolo de representar a una parte de la población cuyo mayor mérito es tener una moto, porque esa parte de la población no tiene la suficiente capacidad económica de tener un carro, de tener una casa, de tener un nombre, de tener un trabajo, de tener una obra creativa, de tener una obra literal que los represente. Entonces, desde la política, desde el sistema de poder, se hacen muchos esfuerzos en convertir la moto en un símbolo que represente para estas personas cosas importantes y que después ese símbolo los políticos lo puedan robar para ellos apropiarse de todos esos saberes y de todos esos significados. ¿Okay? Que aquí quisiera también añadir el tema económico. La moto le permite a los individuos subir su nivel económico con un acceso mucho más fácil que otras cosas. Es decir, ¿qué le permite a una persona subir de estrato social? Puede ser una carrera universitaria, puede ser una especialización en un oficio, puede ser tener una propiedad a su nombre, puede ser tener un vehículo que pueda utilizar para trabajar. Pero fíjense que en el caso de los carros son muy costosos. Entonces realmente el que tiene un carro se puede terminar volviendo esclavo de mantener ese carro. Entonces el mismo dinero que le da el carro, la mayoría de ese dinero, el carro se lo quita en mantenimiento. O por lo menos eso también lo podemos ver con todo lo que tiene que ver con comprar una casa o comprar un negocio. Son propiedades que son muy caras y muy difíciles de mantener, tienen muchos impuestos, tienen muchas cosas. Bueno, el que ha tenido una casa sabe que apenas uno compra la casa todo se empieza a dañar y uno tiene que empezar a gastar un poco de plata en esa casa. En cambio, la moto, para las personas que están en estratos económicos bajos, se convierte en el medio más fácil para subir de estrato económico sin tener que ser tan esclavo del costo de mantenimiento. Entonces fíjense, así como la moto funciona como una herramienta de poder político, la moto también funciona como una herramienta de poder personal. De repente el individuo pobre que tenía que conformarse con comprar las cosas que estaban alrededor de él, o que para ir a un sitio tenía que plantearse la idea de gastar en transporte público, no solo económicamente, sino emocional y socialmente, de todo lo que implica el transporte público. Apenas ese individuo tiene una moto, siente toda una libertad, todo un poder de acción y todo un universo de posibilidades que se le abren, que sin la moto no fuera posible. Yo en algún momento, cuando estaba haciendo el curso de manejo defensivo, cuando terminé el curso, que habíamos terminado ese plan de 5 o 6 de la tarde, hablando con un compañero, surgió la posibilidad de subir al Junquito. Que bueno, el Junquito que ahí es una montaña a la cual la gente que tiene que ir en transporte público sufre mucho porque no tiene el mejor transporte, como toda Venezuela que no tiene el mejor transporte público. Y entonces yo recuerdo que cuando él me dijo, yo vi la hora, y yo dije que, pero ahorita. Y él me dice, claro, tenemos moto, ¿por qué no?
Y en esa oración está la frase de el poder personal y el poder de acción que acciona, permítame la redundancia, el tener moto. Que es que de repente el que tiene que esperar la arbitrariedad del que tiene el autobús o el que tiene que esperar a que el gobierno se digne a acomodar el transporte público para poder llegar a su casa o para poder llegar a su barrio, o el que tiene que depender de la arbitrariedad de que le suban el precio del pasaje o que le digan no, yo no voy a trabajar hoy y de repente saliste del trabajo a las 6 y ya no están las camionetas, entonces tienes que ver cómo resuelves para ir hasta tu casa. El tener moto le permite a esos individuos un elemento de poder personal y de poder de acción, que es muy importante. Y que yo creo que parte del rechazo social y de por qué los motorizados se convierten en un chivo expiatorio o en la oveja negra del urbanismo automotriz, no solo tiene que ver con estas ideas de anonimato versus individualidad, o de caballerosidad versus malandraje, o de qué tipo de modelo de moto uno maneje, sino que a la gente le ocasiona mucho rechazo los individuos que tienen posibilidades de subir estratos sociales. ¿Ok? Cuando alguien se ubica en un estrato social alto, empieza a estar resentido y a rechazar a las otras personas que como él quieran subir de estrato social. ¿Por qué? Porque entiende su individualidad como puesta en riesgo. Oye, mira, yo hice todos estos esfuerzos para llegar para acá. Si toda la gente que yo dejé atrás se une a mí, voy a volver a estar abajo. Entonces eso genera mucha angustia. Lo podemos ver también en la idea de los migrantes. ¿Cuánto migrante que migra y que se establece, después empieza a rechazar a los nuevos migrantes? ¿Cuánta gente que se supera económicamente no mira con recelo y con resentimiento a aquellas personas que también están superándose económicamente? Porque efectivamente la moto sí genera una posibilidad de poder personal y de superación económica. La moto es algo que permite a los individuos de clases sociales bajas empoderarse y sentir que como mínimo ellos tienen control de su vida y de su muerte. Ellos ya no van a morir en un accidente de autobús, o ellos ya no van a morir de hambre o de maltratos o de enfermedades que no tengan dinero para pagar, sino el individuo también puede encontrar dignidad en escoger la manera como va a morir. Es decir, en Venezuela, en algún momento y en gran parte de Latinoamérica, la población que más estaba en riesgo de ser asesinada eran hombres morenos de clase baja que no han cumplido los 23 años. Ese era el hombre que más estaba en riesgo de ser asesinado. Entonces, cuando vemos a un hombre moreno de clase baja en una moto menor de 23 años haciendo locuras, tenemos que entender que quizás ese hombre, así como existe la eutanasia en la actualidad o así como existen las drogas médicas, también estaba decidiendo con su propia dignidad cómo él va a vivir y cómo él va a morir. Su muerte no la tiene que decidir alguien más, su muerte la puede decidir él mismo. Y en este mismo sentido, más allá del poder individual, hay que entender que la moto también es una herramienta de poder político. Todos los que vivimos en Venezuela hemos visto que cuando hay un evento político sospechoso, unas elecciones, un cambio de gobierno, una fecha patria en particular, una celebración, una conmemoración, a lo largo de todo el país, grupos de motorizados encapuchados empiezan a rodear la ciudad, a hacer terror y a generar miedo. ¿Okay? Esos motorizados están funcionando como herramienta del poder. Fíjense que en la época en la que Venezuela estaba el tema de la inseguridad, algo que se convirtió en una suerte de meme, es decir, un elemento que comunicaba toda una problemática social, era el sonido de las motos. En Venezuela, en una época, si tú escuchabas el sonido de una moto, tú sentías miedo, tú decías, ¡ay, me van a robar! Hay que entender que eso es una herramienta de poder político. El Estado no tiene que estar constantemente aterrorizando a sus ciudadanos para que hagan caso. El Estado generó una situación de pobreza, después permitió una liberación de motos a bajo precio para permitirle a los ciudadanos aterrorizar a sus compatriotas a través del ruido de la moto.
Entonces, el ruido de la moto se convierte en un arma para manipular, para generar miedo y para controlar a la población. ¿Tú quieres que la gente no salga a protestar? Sencillo. Pon un poco de motos a hacer ruido. Eso les va a recordar cómo las motos los robaban. Y yo utilizo ese ruido como una herramienta de poder político. Es decir, yo quiero convertirme en presidente de este país, yo tengo que ver cómo hago para que los motorizados sean parte de mi poder. Esto es algo que vimos de manera muy obvia en la idea de la tragedia del terremoto de La Guaira, es decir, de Vargas. ¿Quiénes fueron los que llevaron más insumos? ¿Quiénes eran los que tenían mayor capacidad de movilización? ¿Quiénes eran los que podían pasar por zonas y por grietas por donde los carros no podían pasar? Los motorizados. Los motorizados en la tragedia se convirtieron en el arma con mayor capacidad de mover recursos, de ayudar a la población y de socorrer a aquellos en peligro. Y así como vimos que los motorizados son los que tienen la mayor capacidad de ayudar, los motorizados, si desde el poder se planifica, también son los que tienen la mayor capacidad de amedrentar. Dije esa palabra súper mal. Amedrentar, eso. Fíjense cómo desde las políticas públicas constantemente a las motos se le ponen impuestos, se le quitan impuestos, se le da dinero, se les quita dinero, se les sube de precio, se les baja de precio, se prohíbe la venta de motos, se fomenta la venta de motos, se empieza a castigar a los motorizados, es decir, se ponen alcabalas para castigar a los motorizados, de repente se facilitan a los motorizados, salen trabajos que solo los pueden hacer motorizados, al mismo tiempo se castigan a los motorizados. Fíjense cómo desde el poder siempre le prestan mucha atención a qué están haciendo los motorizados y cómo lo están haciendo. ¿Qué le permitimos hacer a los motorizados y qué no les permitimos hacer? Y todo aquello a lo que el poder le preste tanta atención como a los motorizados es porque eso es una gran herramienta de poder político que los sistemas de gobierno quieren mantener bajo su control. Así como Gengis Khan utilizó personas, les dio caballos y fue una manera muy barata de convertir un ejército en algo extremadamente riesgoso, los sistemas de gobierno también pueden agarrar personas y darles motos para convertirlos en cosas con más poder que ellos puedan utilizar a su disposición. No hay ninguna diferencia entre facilitar carros, casas y pistolas a la población. Siguen siendo herramientas que empoderan a los individuos y que les dan la sensación de que pueden hacer más cosas que están por encima de la ley. Hay algo con lo que yo quisiera cerrar el capítulo de hoy que tiene que ver con quizás el sentido filosófico. Ya vimos la idea individual, ya vimos la idea social y cómo esas ideas facilitan o no facilitan que nos convirtamos en unos hijos de puta. Ahora entendamos el sentido espiritual y filosófico que no nos permite convertirnos en un hijo de puta. Es muy importante darle a los individuos algo por lo que valga la pena vivir. Es muy importante que las personas tengan un propósito en su vida. Cuando vemos estos videos de estos motorizados en estos países pobres de Asia, del mundo árabe, del mundo latinoamericano, tenemos que entender que quizás esos individuos no tengan propósito, que quizás a esos individuos no se les ha dado un espacio en la sociedad para que puedan desarrollar su potencial creativo. Y en la medida en que esos individuos no tengan un propósito, van a poner su vida en riesgo. ¿Ok? Voy a seguir con esta idea, pero hay otra cosa que quería comentar que se me olvidó. Fíjense, hablando de esto, chivo expiatorio y poder político, ¿por qué la gente le agarra más rabia a un motorizado que se come la luz y no a alguien con una camioneta blindada que se coma la luz? El motorizado que se come la luz se puede morir él. El de la camioneta blindada puede matar a otras personas. Pero desde el poder nos han enseñado que tenemos que odiar a la gente de cierta categoría económica y tenemos que celebrar a otra gente de cierta categoría económica. Esa es otra de las maneras como los sistemas de gobierno utilizan a los motorizados como una herramienta de poder. Los convierten en vez de que nos odien a nosotros, vamos a poner a que los odien a ellos.
y los utilizamos como arma, y así la gente cuando te molesta en la calle, en vez de molestarse con nosotros que no hemos acomodado la infraestructura, que no hemos mejorado la vialidad, que no hemos hecho normas responsables, que le estamos pagando mal a nuestros policías de tránsito, mejor que le agarren rabia a la gente pobre que quiere subsistir y que quiere mejorar. Esa es la gente que tienen que odiar, no a nosotros. Pero bueno, con esto que les hablo del propósito de vida, fíjense que una de las maneras en que uno puede salir a la calle sin hacer tantos riesgos es si uno tiene algo en la vida por lo cual valga la pena vivir. Si uno tiene hijos, si uno tiene familia, si uno tiene compañeros, si uno tiene personas que lo apoyan, si uno tiene proyectos de vida, emprendimientos, cualquier cosa que le dé propósito a la vida de uno, es un sentido espiritual, es un sentido religioso, es un sentido mayor que le va a permitir a todas las personas que tengan moto que cada vez que sientan la tentación individual o social de actuar como un hijo de puta, recuerden, yo tengo una hija en mi casa que me está esperando. Yo tengo una familia que me quiere, que me ama, con la que me reúno todos los fines de semana a celebrar la vida. Yo tengo un proyecto de vida, un negocio, un emprendimiento, una capacidad artística que estoy explorando. En la medida en que nuestra población sienta que la vida no tiene sentido, que no importa qué tanto se esfuercen, va a venir un policía, va a venir una organización, va a venir un malandro, lo va a robar y va a tener que empezar desde cero. En la medida en que no permitamos que nuestros hombres y mujeres venezolanos sientan algún sentido, algún propósito en su vida, lamentablemente seguiremos viendo gente que pone su vida en riesgo porque su vida no tiene ningún propósito. Hay que darle un propósito a por qué vinimos al mundo. ¿Para qué tú te compraste esa moto? Recuerda cuál era tu propósito original cuando tú te compraste esa moto. Antes de que simplemente dijiste, no vale, yo voy a actuar como un pedazo de mierda. Con estas palabras cierro este podcast. ¿Okay? Hasta aquí llegaban todos los episodios que tenía planificados de esta línea del podcast de Ser o No Ser Motero. Realmente, a menos que me surja algo de la nada, a menos que de repente maneje una moto alta cilindrada, o a menos que pase algo en mi vida muy particular, no creo que grabe más capítulos de esta serie. Yo creo que con estos capítulos ya abarco todo lo que quería abarcar. Espero que les haya funcionado. Si quedan preguntas por ahí, lo pueden hacer en los comentarios de cualquiera de los videos y quizás haga un capítulo final haciendo preguntas y respuestas. Pero sin más nada que decir, les digo que es que ser motero, poner el alma en el juego, no importa lo que se me vengan, pa' que sepas que te quiero como un buen motero. ¡Ah! Vive la vida sin ti. Ay, Sí, mi amor, diablo, me mis llamas. nalgas, mi amor. Ouch. Ouch, mis nalgas. Los culos dilatados para ver.